definen ahí que cuando es una función creciente y cuando es una función decreciente. Dicen que en un intervalo una función f de x es creciente si x sub 1 es menor que x sub 2, entonces f de x sub 1 es menor que f de x sub 2. ¿Qué significa eso? Aquí tenemos un ejemplo de una función creciente. Supóngase que tenemos un punto x sub 1 por acá y un punto x sub 2 por acá. Entonces, si nosotros encontramos la imagen, este sería f de x sub 1 acá en la gráfica, ¿no? Este sería f de x sub 1 y la imagen de x sub 2 sería por acá, este por aquí sería f de x sub 2. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen acá? Que si x sub 1 es menor que x sub 2, que ese es el caso de las x sub 1 y x sub 2 acá, ¿no? Entonces f de x sub 1 es menor que f de x sub 2. X sub 1 es menor que x sub 2 puesto que está a la izquierda. Y f de x sub 1 es menor que f de x sub 2 porque está más abajo sobre el eje Y, ¿no? Entonces el que está más abajo siempre va a ser el menor en Y, de dos valores que se comparen, ¿no? Entonces por esa razón esta es una función creciente. Más adelante vamos a ver otras condiciones por las que podemos decir que también son crecientes las funciones, ¿verdad? Bueno, luego nos hablan de una función decreciente. En el siguiente paso, ¿no? Nos hablan de una función decreciente. Bueno, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen que si x sub 1 es menor que x sub 2, supóngase que x sub 1 está por acá, igual que aquí, ¿no? A la izquierda de x sub 2, x sub 1 y x sub 2 por acá, no importa, ¿no? Mayor acá, ¿no? X sub 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las imágenes, ¿no? Entre este es menor, x sub 1 es menor que x sub 2, entre x toma siempre valores menores, y toma siempre valores mayores. Por ejemplo, acá estaría la imagen, ¿no? Este sería f de x sub 1 y f de x sub 2 sería por acá, f de x sub 2. Entonces esta es una función decreciente porque en la medida en que x toma valores menores que x sub 2, ¿verdad? F de x sub 1 toma valores mayores que f de x sub 2, eso es lo que nos dicen acá. Entonces es una función decreciente. Una función creciente y una función decreciente, ¿no? También podríamos haberlo dicho de otra manera, ¿no? Podríamos dicho que cada vez que x va creciendo, entonces f de x va creciendo. Esa va a ser siempre una función creciente. Y en la medida en que x crece, y decrece, por lo tanto esta sería una función decreciente. Bueno, esta es una función decreciente y creciente, ¿no? Tiene un intervalo en donde decrece y un intervalo donde crece. Que lo que va a pasar acá, que entre valores más pequeños toma x, ¿verdad? Hacia la izquierda va a ser el valor más pequeño. De aquí, pues si nos acercamos más a cero, entonces el valor de la y va a ir disminuyendo, ¿no? En la medida en que x va tomando valores cada vez más grandes, y va a ir tomando valores cada vez más pequeños. Valores cada vez más grandes en valor absoluto, ¿no? Hacia la izquierda. Lleva a tomar valores cada vez más pequeños en la medida en que x crece, ¿no? Entonces si lo dije bien. A ver, repitamos. Si aquí tenemos un punto x sub 1, ¿no? X sub 1, aquí va a estar y sub 1. Entonces en la medida en que x crece, y va a ir decreciendo. Por lo tanto, este intervalo de menos infinito a 0 es decreciente. Pero aquí sucede lo contrario. En la medida en que x va tomando valores cada vez más grandes, lleva tomando valores cada vez más grandes. Entonces, esta tiene dos intervalos de crecimiento, uno donde decrece y otro donde crece, ¿no? De menos infinito a 0 decrece y de 0 a más infinito crece esta función. Ahora, dice acá, como se ve en este ejemplo, hay una relación entre el cambio de valor de una función y el signo de su derivada. Bueno, veamos qué es lo que pasa. Nos dicen que si f de x es una función continua en el intervalo cerrado a, b, y diferenciable en el intervalo abierto a, b, entonces si f' de x es mayor que 0 en el intervalo abierto a, b, entonces f de x es creciente. Bueno, acá f de x es x al x más 1, ¿no?
Al derivar esto nos queda que eso es 1. Y 1 es mayor que 0, entonces cumple esta condición, ¿no? La derivada es mayor que 0, entonces f es creciente. ¿Qué pasa cuando la función es negativa, ¿no? Por ejemplo, menos x más 1. Entonces f de x es negativo 1, ¿no? Al derivar menos x más 1, la derivada de menos x es menos 1, la derivada de 1 es 0, entonces queda menos 1. Si f' de x es menor que 0, entonces f de x es decreciente, ¿no? Dicen, este es un criterio que más adelante vamos a ir tomando en consideración para ir graficando algunas funciones. Bueno, eso sería, ¿no? Nos ponen ahí un ejemplo en el que nos dicen que investigue el signo de f' de x y el cambio del valor de f de x. Bueno, vamos a derivar de f de x, ¿verdad? F' de x sería pues 2 viene a multiplicar a x a la 2 menos 1, ¿no? Menos 4 por 1 que viene a multiplicar al coeficiente de 1 menos 1 más 0, ¿no? Esa sería la derivada. Si la simplificamos, aquí nos quedaría 2 por x a la 1, ¿no? 2 menos 1 es 1, 2 por x a la 1 menos 4 por 1 4 por x a la 0. Entonces aquí es la derivada. ¿Dónde se hace 0 la derivada? ¿Dónde f' de x se hace 0? Pues veamos, ¿no? Se hace 0 si le sumamos 4 a ambos lados, a esta expresión, entonces nos queda que 2x es igual a 4. 2x es igual a 0 más 4, 4. Y si dividimos entre 2 ambos lados, entonces nos queda que x es igual a 2. Bueno, entonces vamos a hacer un análisis, vamos a hacer una tabla. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Encontrando una tabla de variación de signos. Entonces, supóngase que tenemos a x, tenemos a f' de x y tenemos f de x. Vamos a tener valores comparados con 2 menores que 2, si x es menor que 2, si x es igual a 2 y si x es mayor que 2. Y vamos a evaluar cada una de estas expresiones en ese intervalo y a ver qué pasa, ¿no? Para ver qué podemos decir acerca de si la función es creciente, decreciente, que fue lo que estuvimos analizando en el ejemplo anterior, ¿no? Bueno, entonces ahí estaría la tabla, ¿verdad? Algo así. Supóngase. Algo así sería la tabla. Bueno, vamos a ver qué pasaría que si x es menor que 2, ¿no? Entonces evaluamos las expresiones que tenemos, f' y f de x. Si x es menor que 2, entonces digamos que x vale 0, ¿no? Y 2 por 0 es 0, menos 4, eso es negativo 4, pero solo nos interesa el signo. Si x vale 2, aquí, bueno, la derivada es 0. Y si x es mayor que 2, podríamos decir que x es 3, por ejemplo. 2 por 3 es 6, menos 4, 2 es positivo. Le colocamos el signo más ahí. Veamos también qué pasa al evaluar la función en 2, ¿no? Si x vale 2, aquí nos quedaría 4 menos 2 a la 2, 4 menos 4 por 2, 8, 4 menos 8, menos 4 más 1, menos 3. Menos 3, entonces la derivada es negativo. Entonces la función es, menos 8, 4 menos 4, menos 4 más 1, menos 3. Sí, entonces la derivada es negativa, la función es decreciente, ¿no? Eso es lo que teníamos que decir acá. La derivada es negativa de acuerdo al criterio que estuvimos estudiando acá, ¿no? Si la derivada es negativa, entonces la función es decreciente. Bueno, si es 0, pues aquí si x vale 2, acá nos quedaría, pues, si x vale ¿cuánto? 2. Menos 3 dijimos, ¿no? Y si x es mayor que 2, 3 por ejemplo, 9, 3 a la 2, 9, menos 4 por 3, 12, 9 menos 12, menos 3, más 1, menos 2 es negativa, entonces, 3 a la 2, 9, 3 a la 2, 9, menos
4 por 3, 12, 9 menos 12, menos 3 más 1 menos 2. Entonces negativa. Perdón, es acá donde lo tenemos que evaluar, ¿no? Acá nos quedaría entonces 3 por 12 y menos 4 positivo. Entonces la función es creciente. Si la derivada es mayor que 0, como dice, entonces la función es decreciente. Si la derivada es mayor que 0 en el intervalo a, b, la función crece. Si la derivada es menor que 0 en a, b, entonces la función decrece. Bueno, eso es lo que teníamos que hacer acá, ¿no? Evaluar la función en la derivada en estos tres valores y ver qué pasa, ¿no? Entonces si lo evaluamos en 0, dijimos que para tomar un valor en este intervalo nos quedaría 2 por 0, 0, menos 4, menos 4. Entonces eso es negativo. La derivada es negativa, entonces la función tiene que ser decreciente. Ahora, si tomamos si aquí vale 2, llévale menos 3 en la función, ¿verdad? Este a lo mejor va a ser un punto máximo, un punto mínimo, un punto crítico del que más adelante vamos a hablar. Y si aquí vale, en este intervalo decíamos 3, ¿no? Entonces 2 por 3, 6, menos 4, 2 es positivo, entonces la función es creciente. Esta es la tabla que nos están pidiendo, esta es la llamada tabla de variación. Esta es la tabla de variación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues derivar la función que nos dan, ¿no? Derivar, encontrar el cero de esa función y entonces establecer los intervalos a partir de los ceros o del cero que nos resulte, ¿no? O de los ceros, porque puedes tener varios. Entonces evaluamos cada uno de los intervalos tomando un valor en ellos, ¿no? Para ver si la función es negativa o positiva. Si la función nos resulta ser negativa en el valor que escojamos en este intervalo, entonces vamos a decir que la función decrece. Si el resultado aquí hubiese sido positivo, entonces hubiésemos dicho que la función crece. De acuerdo a esos dos criterios que estuvimos hablando anteriormente, ¿no? Bueno, ahí está entonces la tabla de variación. Continuamos en otro video.